Antes de empezar con el video, les muestro mi tabla de calificaciones, para que puedan entender de mejor modo la nota que le daré a este cómic. Dicho esto, Rohirrim Saga es un cómic gratuito independiente que forma parte del proyecto de El Universo Fronter, una serie de cómics, novelas y animaciones hechas por Emanuel Jacobo, mejor conocido bajo el seudónimo de Mr. Fronter. Es él quien pagó por una revisión de su trabajo, pero eso no significa que revisarlo no sea algo interesante de por sí. Su cómic fue hecho en un corto lapso de tiempo, con casi que una página de cómic por día, hecha enteramente por él, y con una mejoría constante en el dibujo, que es notoria conforme los capítulos van avanzando. Pero vayamos en orden, para checar qué tan bueno es Rohirrim Saga, ahora que es una historia ya concluida, y cuántos defectos y virtudes puede tener, fruto del esfuerzo puesto en él. No sin antes, claro, invitarles a leer el cómic por ustedes mismos. Al ser contenido disponible de forma gratuita, el enlace a todos los capítulos del cómic están en la descripción. Al igual que el enlace al servidor de Discord de Mr. Fronter, en donde publica avances de su trabajo y hay una comunidad de artistas y creadores. Igualmente estarán las redes del autor, que en este momento tiene comisiones abiertas con un costo de $10, por si les interesa tener un dibujo con su particular estilo. Que ese es de hecho el primer punto positivo, que he de remarcar respecto al dibujo. El estilo en que Fronter dibuja a sus personajes es uno bastante característico, podríamos decir que marca un estilo propio, y esto es bastante bueno pues es parte de lo que haría su cómic memorable. Pero no sirve de mucho esto último si la calidad de dibujo no está a la altura. Y he de decir que lo está a medias. Es obvio que al inicio del cómic hay más errores de dibujo que al final. Más personajes deformes, escenarios planos y uno que otro panel que, de ser honesto, es incomprensible. Pero comparando con capítulos posteriores, se puede ver un mejor uso de la iluminación, personajes más detallados, escenarios mejor logrados, y aún así hay algunos detalles que entran en lo problemático. Trazo irregular y sucio, problemas de proporción, escenarios terriblemente planos, pero el hecho es que no es en todas las viñetas, sino que es ocasional. En este sentido diría que, pese a la mejora, el aspecto visual es mediocre en términos generales, porque aún con una amplia mejoría, siguen habiendo problemas de dibujo notorios, y porque, pese a que es positivo que lo visual vaya mejorando, viendo al producto como un todo, esto hace al dibujo más bien uno inconsistente. Lamentablemente, los malos dibujos hacen la lectura del cómic una más complicada y también hace la verosimilitud del cómic algo menor, cuando los personajes o escenarios llegan a verse de un modo que no deberían. Pero es verdad que en muchas otras viñetas sí, y si el dibujo fuera consistentemente bueno como en las mejores viñetas, claro que estaríamos frente a un dibujo competente. Los diseños de personajes son muy buenos, y como dije, el estilo visual es muy característico. El cómic cuenta con un estilo propio, solo es cuestión de hacerle justicia al estilo que el cómic maneja, que dicho sea de paso, no es tampoco el más sencillo de dibujar, al no ser tan caricaturesco. La dirección, por otra parte, también es mediocre, pues acierta en muchas ocasiones con secuencias fácilmente llevaderas, pero en otras hacen de varias escenas difíciles de entender. Sobre todo en escenas de acción, la continuidad entre viñetas es difícil de seguir. También hay planos bastante claustrofóbicos y falta establecer el escenario con mayor claridad, lo que crea diversas escenas confusas, pero esto es algo que va mejorando conforme el cómic avanza y es exclusivo de primeros capítulos. Ahora, esto es totalmente en el apartado visual, pero ¿qué hay de la historia de Rohirrim Saga? Bueno, esta tiene unas muy buenas bases. El conflicto es uno que está bastante bien justificado, desde los dos bandos que se enfrentan, con Belphegor, príncipe de Gondorien, queriendo conquistar al planeta de Rohirrim, para salvar a su gente y de paso, salvar Rohirrim también, y con los Rohirrianos no confiando en Belphegor y Eoger, temiendo a que, si su pueblo se resiste, Gondorien tendrá que actuar con violencia. Pese a que Belphegor realmente busca tanto el bien de su gente, como del planeta de Rohirrim, es justificable que los rohirrianos no confíen en él y que se desate la guerra. Igualmente es justificable que la manera en que Belphegor salvara a su pueblo es conquistando otro planeta. Todo esto ligado a los conflictos personales de los dos personajes que se enfrentan, Eoger y Belphegor. Con Belphegor teniendo un conflicto sobre ser un buen gobernante, y Eoger sobre sus responsabilidades, como huye de ellas y teme a no poder proteger a su gente. Finalmente teniendo su conclusión y catarsis que, si bien no es la gran cosa, es funcional y resuelve de paso todo el conflicto que la obra llevaba presentando.
Rohirrim Saga es en general sobre el peso de las responsabilidades en nuestros protagonistas y el conflicto que esto les genera. Está bien solucionado y el planteamiento es coherente, sumado a personajes que en sí mismos están bien caracterizados, sobre todo Eoger, con quien más fácilmente se puede empatizar, debido a lo noble y centrado que es. Sin embargo, sí he de decir que la manera de presentar los conflictos es, a veces, algo antinatural. Por alguna razón, Eoger dice todo su conflicto a un total desconocido, sin menor deliberación, mientras que este pregunta sobre el conflicto de Eoger sin razones muy bien justificadas. También he de decir que para el final, el momento en que Eoger y Belphegor conversan sobre su conflicto y pasado, la manera de llegar a ese momento, si bien no está mal, pudo haber sido mejor llevado, con una mejor introducción a su conversación. Tal como he mostrado, pareciera algo repentino y no tan bien construido cuando ambos personajes estaban en combate hace unos momentos, como para que Belphegor y Eoger sean lo suficientemente receptivos para platicar tranquilamente tan rápido. Sin embargo, hay otros aspectos de Rohirrim Saga, mucho más problemáticos y antinaturales en su guión. En el segundo capítulo, los personajes, igualmente tras un combate, van a tener una comida todos juntos, sin que Belphegor diga jamás su opinión al respecto y se vuelva totalmente manso sin razón aparente, más que forzar un momento específico, sin darle el tiempo de suceder naturalmente. También está todo este tema de que aparentemente el sol que orbita a Rohirrim va a apagarse, pero jamás se le da la importancia debida. Es mencionado, hay un personaje secundario preocupado, pero por alguna razón Eoger no lo está, y salvará a Rohirrim solo por la chica que está preocupada. No es un problema que resuene en la gente con preocupación, y aparentemente es algo que se sabe o que debería de saberse si no es información oculta. Al final, los Rohirrianos parecen tener una tecnología que salvará a Rohirrim, y es comprensible que esto le dé tranquilidad a Eoger, pero no mientras no tenga la certeza de que Rohirrim va a salvarse. Pero quizá el error más grande de Rohirrim Saga es respecto a cómo este establece sus elementos. Lo cierto es que gracias a esto, pese a sus puntos positivos, muy pocas cosas son realmente memorables en el cómic. Respecto a personajes, capaz y solo el protagonista, Belphegor, y quizá la hija de Eoger, son personajes que uno acabará siquiera identificando. Los demás no tienen ni el suficiente foco en el cómic para recordarlos. Es por ello que habilidades como la congelación de Crevox o la transformación de Ramira terminan viéndose como repentinos y convenientes pese a así tener algo de anticipación, porque al ser tan poco el foco en los personajes, es difícil recordar sus características cuando éstas vuelven a aparecer. Al final, la vasta mayoría parecieran ser más espacio muerto en las viñetas y escenas que auténticos personajes de interés para el lector, y esto efectivamente afecta la atención de la obra. Pero es que encima hay habilidades que son introducidas justo en los momentos clave para su uso, como el humo de Eoger que hace que le encuentren habitantes de Rohirrim. En otros momentos, el cómo se presentan los aspectos del cómic hace que este tenga una narrativa confusa. Hay un momento en el que Eoger está yendo hacia Gondorien para el ataque, pero no sabemos exactamente cuál es el trato que había hecho con Belphegor, y ya lo está llevando a cabo. Hay momentos en los que se mencionan nombres de personajes, que no fueron establecidos con detenimiento y por ende, el lector aún no identifica qué personaje tiene cuál nombre. Esto hace que Rohirrim Saga fácilmente pueda ser percibido como conveniente y confuso. Al final, si lo vuelves a leer, probablemente su trama sea entendible, pero que ésta sea así de caótica y que uno deba de asumir tantas cosas, o volver a leer todo un capítulo para poder comprender lo que es en esencia una trama muy simple, no solo es innecesario, sino que hace que sea difícil estar entretenido o siquiera inmerso en el cómic. No es sobre reflexión o algo por el estilo, por ende su narrativa es arbitraria e innecesariamente caótica. Esto vuelve a Rohirrim Saga, un mal cómic. De a ratos es confuso y de a ratos está mal escrito, demasiadas veces más de las que deberían. Sin embargo, el esfuerzo puesto detrás no deja de ser admirable, tanto por la mejoría como por el ritmo de trabajo en el que se hizo, debido a estar hecho mayoritariamente por una sola persona. También he de decir, pese a tener una narrativa caótica, que Rohirrim Saga no está tan mal realmente. Claro, lo considero un mal cómic, pero de hecho un avance respecto a la novela, y uno bastante grande. Si ven mi video anterior revisando el trabajo del autor, podrán notarlo. Este cómic es mucho menos conveniente y mucho más coherente. Quizá también sea algo difícil de comprender hasta cierto punto, pero hay elementos que están bien elaborados, como el conflicto de la obra y los personajes, cosa que antes no estaba bien elaborado en la novela.
Es un paso hacia adelante en realidad. Las mejoras son notables pese a todo y vale la pena apoyar a un autor cuya mejoría es notoria conforme avanza su trabajo. Sin mucho más que decir, estaré al pendiente de El Universo Fronter para ver qué cambios hay en próximos cómics y proyectos del autor, quien busca hacer un vasto universo expandido, repleto de personajes, mundos e historias. Igualmente, si quieren apoyarle, él cuenta con un perfil en la plataforma de Patreon, cuyo enlace está en la descripción. Nos vemos, cambio y fuera.